Saludos cordiales, amigas y amigos, otra vez junto a ustedes para compartir unos minutos, para degustar, saborear, conocer las principales informaciones de esta semana. A muchos seguramente ha llamado la atención lo que está pasando fundamentalmente en dos embajadas que de un tiempo a esta parte se han convertido en conflictivas, por decirlo de una forma elegante. La Embajada de España se ha sumado a la Embajada de México, donde primero habían dificultades, debido a unos asuntos que tienen que ver con la aplicación de la justicia en nuestro país por la presencia de personas que están asiladas a las cuales no se les puede otorgar salvoconducto porque tienen procesos judiciales pendientes, o sea, se les está iniciando una investigación y tienen que rendir cuentas ante la justicia boliviana. Ya estamos con Mario Molina en la ciudad de La Paz. Muy buenas tardes, querido José Luis, un gusto volver a compartir una conversación informal, pero sobre temas siempre importantes y actuales. Buenas tardes a todos. ¿Qué te ha parecido el tema de las embajadas? ¿Cómo has visto tú? Tú sabes muy bien, conoces de cerca la tradición diplomática que tiene México a nivel internacional. Sí, indudablemente es una de los países que ha generado toda una doctrina respecto del derecho al asilo, que es además una institución muy de América Latina, muy de esta parte del mundo, porque si uno revisa la historia boliviana o de cualquier otro país, la cantidad de veces que por razones políticas y persecuciones, etcétera, salieron de un país a otro en calidad de asilados y protegidos por el país que les otorgaba el asilo. Pero ahora Ahora, parece que eso ha cambiado con el nuevo presidente, por lo menos esa es mi percepción. De pronto no se cumplen algunas normas. Por ejemplo, que si un gobierno está buscando un país tiene una convocatoria, una citación a declarar ante la justicia de una persona, esa persona tiene que ser presentada, tiene que presentarse voluntariamente. Sí, porque, no sé, de repente consideran que hay riesgo de su vida, pero por lo menos hasta donde se sabe, ninguno de los que están procesados ha sido, qué sé yo, fusilado o ejecutado para que se diga hay riesgo de vida. eh, José Luis, yo creo que analizar el tema debe ser siempre a la luz de una larga experiencia. Eh, Yo creo que habría que ver rápidamente lo que ocurrió con Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú en la década de los 50, cuando estuvo años asilado en una embajada, no recuerdo exactamente, parece que fuera de México también, cuando el gobierno peruano no le otorgó el salvoconducto. De tal manera que no creo personalmente yo que el gobierno de México, con las explicaciones que ha dado, ha tratado de justificar las liberalidades que ha otorgado a sus asilados. Y respecto de si alguien está procesado o perseguido por otras razones, además, y que está en una embajada, deba ser entregado por el país que está otorgando el asilo, creo que eso no ha ocurrido antes. Porque el asilo es, en primer lugar, un resguardo de la integridad física del que se siente perseguido. Pero es Entonces, para persecución política, Mario, para persecución política. En este caso, las acusaciones son de otros aspectos. Tiene que ver con el fraude electoral. Es un procedimiento de investigación inicial que está haciendo la Fiscalía para preguntar qué grado de participación tiene X o Z persona que estaba en función de un ejercicio público. Y le convendría a la persona hacer una declaración, decir, bueno, yo no soy responsable o yo tuve que hacer esto, como lo está haciendo, por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. O sea, declararse perseguido político, a mí en lo personal me parece algo muy cómodo,
cuando en el fondo todos sabemos que hay responsabilidades? Mira, las razones que se esgrimen para de solicitar la presencia de A, B o C persona ante un tribunal, no hay demasiada documentación pública para saber con precisión, pero lo que yo quisiera rescatar respecto a este tema, José Luis, es que el asilo es precisamente la posibilidad de poner a salvo la integridad física y la libertad. No creo que escape al buen entender de nadie que una vez presentado ante un fiscal, el fiscal tiene la potestad de solicitar el juez que se hace cargo del caso, la detención inmediata, etcétera, Por etcétera. peligro de fuga. Y, claro, por peligro de fuga, por la razón que sea. Y yo creo que lo que no podemos dejar de mencionar es que en el momento en que está viviendo el país, las razones políticas que están subyacentes respecto de todo lo que ha ocurrido están presentes. De tal manera que yo no creo que estemos hablando de una situación quirúrgicamente pura para decir, este es el tema específicamente y lo demás no corre. Ahora, es verdad que el país, no el receptor, sino el país, en este caso Bolivia, nuestro país, tiene el derecho o no de otorgar el salvoconducto. Así es. Es parte de la regla de juego. No está obligado el gobierno a otorgar el salvoconducto, aunque lo pida 20 veces el país que está otorgando el asilo. Depende, por eso hacía mención al caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que se quedó varios años. El caso de Roger Pinto, que estaba en la embajada brasileña, y que, bueno, correcto. Un funcionario de apellido Cutiño lo tuvo que ayudar a que escape prácticamente por tierra hacia la frontera brasileña. Hoy en paz descanse Roger Pinto, que fue acusado, fue perseguido además por denunciar corrupción, por vinculaciones con el narcotráfico del gobierno. Así es. Yo creo que ese es un buen ejemplo también. El gobierno no estaba en disponibilidad de otorgarle ningún salvoconducto a Roger Pinto, y ocurrió algo inusual, que un personero de la legación diplomática brasilera arriesgó su propio pellejo y su propia condición de diplomático, claro, y lo condujo renunció, hasta ¿no? la frontera. Lo condujo hasta la frontera brasileña, y una vez en territorio brasilero, recién quedó claro que el propio funcionario de la delegación diplomática había decidido cubrir la salida de Roger Pinto hacia el Brasil. Pero ¿no te parece, Mario, que México se está comportando de una manera un tanto abusiva con este tema? En los siguientes términos, hablo de las últimas noticias que indican la presencia de los miembros de seguridad, de unos encapuchados, que fueron a una visita de cortesía, ¿no? Supuestamente, porque es lo que dice oficialmente México, la Embajada de México, la embajadora, una visita de cortesía de la encargada de negocios de la Embajada Española. Qué casualidad, estaban con gente encapuchada, digamos. ¿No te parece tanto abusivo, primero, la explicación de México, que realmente no explica nada, a mi juicio, y la explicación de España? José Luis, lo último que yo he leído hoy día es que la Cancillería de España está abriendo una investigación sobre el comportamiento de miembros de su legación diplomática en La Paz, para esclarecer, porque realmente es inusual. Ha sido absolutamente inusual. La posibilidad de que una legación diplomática visite a otra habiendo detenidos es algo corriente. No es en un pasado relativamente inmediato. En la Embajada de México, que fue de siempre una embajada donde los perseguidos políticos de Bolivia han buscado refugio, estoy hablando de la década de los 80. Y de los 70.
de los 60, de los 80, etcétera, mientras los asilados estaban dentro de la legación diplomática mexicana, visitaban a la Embajada de México diplomáticos de otros países porque estos temas se trabajan entre el concierto de varios países que intervienen en los hechos. Ahora, las circunstancias de lo que se ha visto en televisión, fotografías, prensa, de gente con lentes oscuros grandes y unas bufandas que prácticamente cubrían el rostro y casi toda la cabeza. Y la actitud Esto es lo prepotente. inusual. Esto es inusual, claro, porque de hecho, José Luis, yo te digo, la Embajada de México pudo o no pudo haber abierto la puerta del garaje, ¿no es Así es, cierto? así es. Lo cierto es que lo que ocurrió es que en la puerta se registraron incidentes. Ahora, estos son, es un tema que no, me da la impresión, José Luis, con toda sinceridad, que es un tema que da para inflar en los medios, pero al final es a nivel de cancillerías, como estuvo planteado antes del incidente con la Embajada de España, porque es inusual. El propio gobierno español está abriendo, reitero, es lo que sale en las noticias, está abriendo un proceso de investigación sobre qué ha pasado realmente y qué es lo que se pretendía. Especular sobre quiénes estaban, a qué estaban entrando o quiénes iban a salir, etcétera, es simplemente especulación. Ahora, lo cierto es que las circunstancias y cómo se dieron, evidentemente muestra un tratamiento desprolijo, por decirlo menos, de parte de la Embajada de España, de funcionarios de la Embajada de España, y evidentemente México, la Embajada de México indudablemente está al centro del ojo del huracán. Así es, yo creo que es un tema todavía a nivel de Cancillería, a nivel diplomático, pero hay que anotar, hay que apuntarle en contra de México la actitud con la que ha tratado al expresidente. Ellos han entrado a territorio boliviano con autorización de las Fuerzas Armadas bolivianas, con autorización del gobierno interino, a recoger a Evo Morales desde el trópico para llevarlo a Paraguay, y de ahí buscar la forma de hacerlo llegar hasta México con un esfuerzo extraordinario que hicieron para hacer tal cosa. Que yo sepa, no estaba en riesgo la vida del presidente, del expresidente. Él dice que sí, que lo amenazaron, que uno de sus seguridades le dijo que lo estaban buscando para matar, pero no hay pruebas de eso, no hay una prueba, es su palabra contra la del resto. El que le cree bien, el que no le cree, no le cree, pues yo no le creo hasta no ver, porque en la boca del mentiroso lo cierto se hace muy dudoso. Él ha mentido mucho y a mí me cuesta creer que haya estado en riesgo en algún momento su vida. Lo que sí estaba en riesgo su prestigio, su imagen. Se le cayó el papel con el mensaje, el comunicado que hizo la Organización de Estados Americanos del fraude electoral, con la declaración que hizo Luis Almagro públicamente, lo hundió por completo. Entonces él se vio perdido y vio que lo que tenía que hacer era cambiar de estrategia, cambiar la jugada, huir del país y desde afuera intentar convulsionar, que es todavía en el plan en el que se encuentra. Ahora lo está haciendo más cerquita, ahora lo está haciendo desde Argentina, y en cualquier momento vamos a tener novedades desde la frontera argentina, porque está convocando una reunión este domingo a los dirigentes de los movimientos sociales. Hay algunos que no van a ir, pero otros sí están yendo para este domingo. Concentrar gente muy cerca de la frontera con Bolivia. ¿Tú has escuchado esta información? Sí, efectivamente. Mira, respecto del tema de las embajadas, yo creo que más bien lo que habría que alentar es que se tomen los contactos por los canales que corresponden, que es vía Cancillería. Creo que está planteada ya el inicio de las negociaciones. Hay todavía ciertos temas que hay que solucionarlos, pero yo creo que el tema de las embajadas debe ser resuelto a ese nivel, al más alto nivel diplomático de Estado a Estado.
Ahora, respecto de lo que va a ocurrir con la reunión que ha convocado para elegir sus candidatos, el MAS, y hay una parte del MAS que ha decidido no ir. En fin, mira, yo creo que más allá de saber si se puede o no se puede hacer, lo cierto es que si las autoridades bolivianas tienen suficientes razones para, por ejemplo, no volver a dejar entrar a la gente que está yendo, porque son conocidos, van a salir por frontera conocida, van a tener que dejar sus documentos en frontera. Ahora, si lo hacen de manera ilegal, se arriesgan de una manera muy, muy fuerte. El gobierno tiene todo el aparato del Estado para impulsar aquello que considera necesario respecto de la gente que va y vuelve con este motivo de la convocatoria que ha hecho el expresidente en la Argentina. Sin embargo, yo creo que lo importante aquí, José Luis, a mí me da la impresión que lo que importa ver es esa rasgadura que ya se empieza a notar en el movimiento al socialismo, en el momento que hay un departamento, que es precisamente el Departamento de la Paz, que ha señalado con claridad que ellos no van a aceptar otro candidato que no sea el ex canciller David Choquehuanca, y apuntan un hecho, que ya no están dispuestos a seguir aguantando que les pongan candidatos desde afuera, como solía ocurrir. Yo creo que ese es un detalle que a mí me parece muy importante Que no es un porque detalle menor, es un detalle mayor, querido Mario, porque está así es. significando que ya no funciona el dedo del que sabemos. Y es lo que ha revelado a través de un diputado, es que le piden al entorno de Evo Morales que ya dejen de interferir en las relaciones en el partido del expresidente, entre las bases y el presidente y entre las decisiones de la propia organización. A mí me parece que eso es lo sustantivo, porque ha habido un modelo de administración partidaria del MAS en función de gobierno que simplemente se ha pasado por encima toda la estructura que aparentemente había, porque creo que son estructuras, mira, yo te digo con franqueza, yo no sé quién será el representante del MAS a nivel nacional, quién es el representante del MAS en el departamento de Cochabamba, Oro. Son personas que nadie conoce, Así porque esa es. estructura ha estado supeditada a la voluntad de un grupo de ministros en concreto que han puesto a quienes han querido en todas las gestiones. Ese esquema es el que está en cuestión. Y Así yo es. creo que comete grave error el expresidente Evo Morales si es que insiste en ese modelo de administración, de imposición de candidatos. Yo creo que aquí el MAS está jugando la vida, Se le porque va a si partir es el que, partido. exactamente, y van a aparecer, no quiero hacer ninguna remembranza, pero van a aparecer, ya, pongamos letras, más A, más B, más C, más D, ad infinitum. Y yo creo Mira, que ese es el problema que está en te voy a ciernes. decir quiénes se han amotinado hasta el momento. Ya, Eva Copa ya la conocemos, hay 2 o 3 parlamentarios y una parlamentaria. Hay como 5 o 6 que han hablado públicamente, pero se sabe que la mitad de la bancada parlamentaria no está viajando para allá, no está yendo a la Argentina, no va a ir. A nivel de los movimientos sociales, se han pronunciado de manera pública la Confederación de Fabriles, Vicente Pacosillo, también de la Federación Campesinos Tupascatari de La Paz, Justino Leiva, ha dicho que los indígenas son los dueños originarios del MAS y que ellos han sido gobernados por una élite. Concretamente, la palabra que ha utilizado él es rosca, esa es la palabra. Dijo que esa élite tenía a todos sus familiares trabajando en el Estado. Mientras tanto, los hijos profesionales de los campesinos tenían que estar relegados, trabajando como taxistas, y eso ha sucedido realmente. Yo conozco mucha gente del MAS que ha sido marginada, y ha habido nombramientos a dedo de parientes, de familiares,
Y todo el mundo sabe que en los ministerios se han ido rotando, como si no hubiera más personas que sean capaces de estar en los ministerios, viceministerios. Y eso ya ha dejado en la memoria de la gente, como de este dirigente de La Paz, una huella profunda. Han mencionado a Gabriela Montaño, a Adriana Salvatierra, en fin, de Chuquisaca, el ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos de Chuquisaca, Román Barrón, ha dicho que Morales creía más en sus ministros y no en los dirigentes. Recordó que incluso desde entonces, desde hace mucho tiempo ya, que ellos estaban alejados del presidente. Barrón ha dicho que los ministros que rodean, los exministros que rodean al expresidente Evo Morales, están buscando recomponer algo así como privilegios. Entonces hay varias personas. Han criticado a Sacha Llorenti, que es uno de los privilegiados, Gisela López, que ha aparecido por allá por la Argentina, y ella sí tiene que responder muchísimo porque ha sido millones de dinero que se ha manejado, millones y millones de bolivianos en el Ministerio de Comunicaciones. Eso es un escándalo mayor y no se va a resolver porque lo que saben los del MAS es que las deudas con el Estado, querido Mario, no finalizan. Tú y yo sabemos que de una cuenta pequeñita, de una cuenta sin pagar de llamadas telefónicas, se cobra hasta 15 años, 20 años después. Y estas cuentas van a tener que ser canceladas en algún momento. En algún momento. Después habló la diputada Concepción Ortiz, ¿no? Que es de Caranavi, del norte paseño. A ver si te acuerdas vos de alguien más que haya hablado. Concepción Ortiz ha sido durísima. Le ha pedido al presidente que reflexione, que no se deje llevar por esa, y que nos deje decidir internamente. Ese es el pedido que han hecho y han criticado a Salvatierra, Adriana Salvatierra, a Sonia Brito de Oruro y Betty Yaníquez, que son las llamadas línea dura en el Congreso, en el Parlamento, en la bancada del MAS. Entonces, es un dato fuerte. Lo que está sucediendo en el MAS ya está apareciendo. Me parece saludable la autocrítica y la crítica, que es algo que no había existido en un partido político, en un movimiento tan grande como era el MAS. La gente no se atrevía, no hablaba la gente en ese partido. Mira, yo creo que voy a partir por lo último que has dicho. Respecto de las deudas, es indudable, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz hace imprescriptibles el daño económico al Estado. Y esa ley la han aprobado en el gobierno anterior. Quienes van a tener que probar la eficacia de esa ley son ellos mismos ahora. Así es. Y yo en ese sentido, yo creo que todo acto de corrupción, de robo descarado o robo encubierto, debe ser castigado con todo el rigor de la ley. Yo creo que hay un daño profundo que se le inflige al Estado como entidad de todos los bolivianos o de todo un país, es hacer de ese instrumento un instrumento de enriquecimiento ilícito personal o favorecimientos personales. Yo creo que en el pasado no era demasiado distinta la historia. Lo grave es que los que se suponían que iban a tener la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz como directriz, terminaron haciendo el Fondo Indígena. Creo que es la mejor explicación de lo que estamos hablando. Así es. Ahora, respecto de la situación de este momento tan delicado, yo creo que si hay un momento delicadísimo políticamente hablando para la estructura de lo que se viene adelante electoral, es este que está ocurriendo en el MAS. Porque si el gobernante en el exilio decide mantener el mismo esquema de imponer candidatos por encima de las bases, habrá fracasado, definitivamente. La única manera que tiene de recomponer la estructura de su partido es hacer caso a sus bases. Vale decir, si la gente de Puerto Suárez quiere elegir a un diputado A o la provincia Ayopaya de Cochabamba quiere elegir a otro candidato B,
y ponen en lugar de ellos a otros, habrá liquidado a su partido. La pelota está en esa cancha y será la inteligencia o falta de inteligencia la que resuelva este incordio que a mí me parece dramáticamente importante para el MAS, porque va a ir junto o va a aparecer eclosionado. No te olvides, José Luis, que las elecciones municipales han sido diferidas a otra fecha. Esta es la propuesta ya en firme, y yo creo que hay que hablar como una alternativa ya rápida para las elecciones presidenciales. Uno, porque es menor infraestructura y trabajo, habida cuenta la urgencia que hay de elegir nuevas autoridades nacionales. Por lo tanto, diferir lo municipal parece coherente y parece que va a ser así. Y si eso ocurre, el voto consigna, el voto en bloque, desaparece como hemos visto hasta ahora. Así Porque es. el momento que elijamos diputados y senadores y presidente y vicepresidente, es un momento, que esto es lo que nos atinge a todos, y el momento que cambiemos de escenario en tiempo y con una nueva recomposición política en el país, las municipales van a dar otro resultado que el voto en bloque. Entonces, habida cuenta este panorama que se viene, el ir dividido o junto es de vital importancia. Y eso es para el MAS y también para todos los partidos que se están organizando, y hasta ahora no hay señales claras de cómo va a aparecer los aparatos partidarios que son contrarios al MAS. Hasta el momento no percibimos acercamientos sólidos y señales claras de los líderes políticos para decir qué es lo que ocurre. Este vacío de certezas electorales tiene consecuencias también muy importantes sobre la psicología del elector. Nuevamente estamos en general con la gente en apronte de saber por quién votar, y esto es lo que es sorprendente. Las estructuras político-partidarias en este momento están todas disgregadas y no hay elementos de cohesión para decir hay un bloque A, B, C o D, incluido el MAS, como dije hace un momento. Ojalá que eso cambie, querido Mario. Ojalá que eso cambie y no tengamos otra vez que votar por consigna, o sea, por el mal menor, para oponernos al retorno del que sabemos nada más y votar por una candidatura que a lo mejor tampoco resulta ser buena. Estoy de acuerdo contigo, hay que buscar caminos, pero todavía es muy temprano para juzgar. Creo que hay que darles tiempo también a los partidos que no lo tuvieron. El MAS vino con unas seguidillas de cosas y no les dio tiempo para organizarse. No te olvides que son 14 años de persecución política y judicial. No te olvides que ha habido una política de Estado para desestructurar todos los partidos opositores, que es parte del socialismo del siglo XXI. Desestructurar partidos, cooptar el poder, cooptar el aparato estatal de comunicación, el aparato privado de comunicación. Poco a poco se está desmontando todo aquello y ojalá hasta el momento lo que está pasando a mí me deja un poco más tranquilo. Claro, no totalmente tranquilo, pero creo que podemos estar tranquilos porque aunque el actual gobierno no tiene un partido político, porque nadie votó por el, Bolivia dijo no, nadie votó por ese partido, pero evidentemente detrás de eso hay un país entero que está vigilante, atento. No otra cosa significa que a pocas horas de este incidente en la embajada mexicana con la presencia de miembros encapuchados de la delegación española, haya gente ahí ya haciendo vigilia. Entonces, esto te demuestra que no es un partido político, no es una consigna, es la ciudadanía que algo ha aprendido de todo este proceso, mantenerse vigilantes en defensa de nuestra democracia. Querido Mario, termina el año, tenemos que despedirnos, ha sido todo un año de experiencias, un año 2019 en el que sin duda el evento más impactante, creo que incluso de nuestras vidas, porque tú y yo hemos presenciado
varios procesos. Creo que nos conocemos desde la década de los 70. Hemos visto la dictadura de Banzer, conocemos que es una dictadura militar y también creo que conocemos una dictadura democratizante, una democradura, como dice, de la que estamos saliendo poco a poco. Creo que este 2019 ha sido el año más impactante de mi vida por todo lo que he visto, porque yo no podía creer que un movimiento pacífico, no violento, de resistencia, pueda tener el resultado que tuvo, porque se movieron una serie de actores en todos los niveles en una sola dirección. Todavía la historia no ha recogido, ni los analistas, ni los psicólogos, ni los antropólogos han hecho un estudio todavía de lo que pasó en octubre o de lo que pasó desde el 2016, desde el referéndum, donde ganó el no, hasta hoy, y lo que va a pasar todavía, porque evidentemente, como tú dices, no hay partidos estructurados, la sociedad parece no estar organizada todavía, porque está en un proceso de, yo diría, de reestructuración, de reagrupamiento, de aclaración de las ideas. Cada vez los grupos se van marcando más, inclusive dentro del MAS, del partido, del movimiento oficialista, hasta hace poco tiempo, hasta octubre, hay, hay fisuras, hay rupturas, hay reagrupaciones que indudablemente van a dar, eh, creo yo, mejores resultados en el año 2020. ¿Será que nos vemos en el 2020? ¿Será que seguiremos? Bueno, creo, José Luis, creo que estamos a pocos días. Vamos a cruzar el umbral del 2020. Lo que sí queda en duda es cómo vamos a caminar los primeros meses. Ojalá que todo se conduzca por canales de solución democrática y ojalá que sin mayores sobresaltos. Y bueno, ahí están ya los dados del azar electoral corriendo sobre el gramado de un fieltro verde. Veamos qué jugadas salen, qué dados apuestan a ir juntos con qué otros. Esto es, yo personalmente, eh, yo difiero un poquito de lo que dijiste respecto de, creo que la sociedad boliviana en su conjunto, la reaparición de exalcalde McLean, etcétera, etcétera, revela un hecho, José Luis. En todos estos años y antes de estos años, la sociedad boliviana no ha visto de los sectores conservadores la emergencia de líderes consistentes, la emergencia de líderes nacionales. No creo que se puedan inventar en semanas algo que no se ha podido trabajar durante décadas. Y esto es lo que ahora es lo que a mí personalmente me pone con mucha atención para ver cómo se va a resolver este vacío de líderes que no han sido formados ni capacitados para enfrentar un cambio de rumbo. Por el otro lado, por el lado del gobierno del expresidente Morales, adolece exactamente del mismo problema. Exactamente, En peor. 14 años no han generado líderes alternos, líderes no alternos, pero líderes que acompañen a este proceso y que puedan ofrecerlos para uno y otro cargo. Creo que tienen un solo jugador pesado y nadie más. Y ahí estamos en un vacío de liderazgos claros, sólidos. Ellos tienen un número 10, pero un número 10 que está gordito y que juega mal. Bien, muy bien. Lo que yo quiero decirte es que nos hace falta muy urgentemente líderes en el sentido beberiano, con carisma, que tengan la capacidad de estructurar y dar confianza a toda una sociedad. Esto nos falta en todos los partidos políticos en este momento y bueno, tenemos que enfrentar con lo que viene. A mí me Ojalá da mucha esperanza, haya sin buenas embargo, opciones. Mario, me da mucha esperanza el resurgimiento de un concepto distinto al partidario, la ciudadanía, la civilidad que está presente de manera no orgánica de repente en partidos, de una manera tradicional,
pero sí está presente. Eso me da mucha esperanza. Otra esperanza que yo tengo para el 2020 es la efervescencia, la presencia de la juventud, de los millennials. Eh, Hay algunos que evidentemente han sido politizados de una manera muy fuerte, pero la gran mayoría también tiene una presencia un poco más activa y con ideas claras inclusive. De repente nosotros estamos todavía encasillados en viejos esquemas mentales, pero ellos no, ellos son mucho más flexibles. A mí me ha dado a entender este movimiento que ha habido en el país, que los jóvenes, que hay un amplio sector de jóvenes que saben lo que quieren, saben exactamente lo que quieren y tengo mucha esperanza. Querido Mario, que tengas un año nuevo próspero, nos veremos al año, esa es la despedida clásica en estas fechas. Te veo al año. Hasta el año, querido José Luis. Buenas noches.